Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a trabajar el tema de la hermenéutica y la teoría social, ¿no? Recuerden ustedes que en esta unidad que veníamos trabajando habíamos visto las epistemologías o las reflexiones acerca del método científico durante el siglo XX, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos trabajado tanto el empirismo lógico o círculo de Viena, como también habíamos visto las críticas de Popper al método de la inducción y su propuesta del falsacionismo. Y luego habíamos trabajado los conceptos fundamentales de Thomas Kuhn y su visión de las ciencias, ¿no? Y también habíamos trabajado la discusión habíamos visto esa discusión que se había dado entre explicar y comprender, ¿no? Explicación versus comprensión. Recuerden el video que vieron. Habíamos dicho de que, o en ese video habían salido que a las ciencias naturales les tocaba explicar fenómenos naturales, mientras que a las ciencias sociales les correspondía comprender fenómenos sociales, ¿no? Pero promediando antes de la mitad del siglo XX, un filósofo de la ciencia, Karl Hempel, habíamos visto y ustedes habían tenido acceso al texto de él sobre el modelo de cobertura legal que había propuesto, ¿no? Es decir, que era una visión explicativa para las ciencias sociales, ¿no? Es decir, Karl Hempel, había propuesto que también las ciencias sociales les corresponde o les correspondería explicar fenómenos sociales. Y para ello su propuesta, ¿no? En el texto que vimos, que cómo, y sobre todo él analizaba el tema de una ciencia social como la historia, decía que había un modo de comprender, o mejor dicho, de explicar fenómenos sociales, aplicando su modelo nomológico deductivo, ¿no? Es decir, el modelo de la cobertura legal, ¿no? Los fenómenos sociales, ¿no? Los hechos sociales, eran posibles de ser comprendidos, ¿no? Subsumidos en leyes generales, ¿no? Podremos decir que ese es el último bastión de que un filósofo que vamos a ver, o mejor dicho, un sociólogo, ¿no? Y hace filosofía también, como Giddens, va a decir que estos modelos de explicación corresponden a lo que se ha llamado el consenso ortodoxo, ¿no? En las ciencias, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Pues bien, vamos a ver ahora una revolución que se produce en las ciencias sociales, zanjando o tratando de zanjar este dilema entre explicar y comprender, que es la aplicación de una corriente filosófica llamada hermenéutica, y cómo esta hermenéutica podría aplicarse a la teoría social, ¿no? Pues bien, nos vamos a encaminar hacia allí entonces, pero antes tenemos que delimitar y tratar de explicar un poco qué es la hermenéutica, ¿no? Pues bien, acá está, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica antes que nada? Bueno, este término, la hermenéutica, se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. El término hermenéutica deriva del griego hermeneutike techne, ¿no? Que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar, ¿no? Es decir, lo que queremos hacer es mostrar la historia de la hermenéutica para entenderla ahora, para entenderla en eh, cabalmente, en sus propósitos y cómo esta
tradición hermenéutica, y sobre todo la hermenéutica del siglo XX, puede ser aplicada a las ciencias sociales, ¿no? En la antigüedad clásica, griega, por ejemplo, en Platón, Aristóteles y un tiempo después los estoicos, el término hermenéutica hacía referencia a aquella persona que hacía de mediador entre dos extremos para que se pueda interpretar algo. Lo pongo en estos términos, ¿no? Básicos, comunes, para que se pueda entender. Esos dos extremos podían ser, por un lado, personas comunes y los dioses, ¿no? Y por otro, las personas comunes, cuando digo comunes, personas nosotros, ¿no? Es decir, y los profetas, ¿no? Quienes estaban poseídos o inspirados por la divinidad. Y fíjense ustedes lo llamativo que es, de ahí también es muy posible que hermenéutica haga referencia, ¿no? A este dios Hermes. Recuerden ustedes que Hermes era como un intermediario entre los dioses y los hombres, ¿no? ¿Por qué? Dicen algunos autores, ¿no? O haciendo o el mismo, o eso mismo, esa idea misma está, digamos así, en estos pensadores como Platón, Aristóteles y otros, que los dioses no necesitan conocer las cosas, ¿no? Pues las ven tal como son ellas, ¿no? Es decir, los dioses no hacen filosofía, pues esta, como amor a la sabiduría, está reservada para los hombres. Recuerden ustedes que filo, amor, sofía, sabiduría, ¿no? Filosofía significa amor a la sabiduría o en búsqueda de la sabiduría. ¿Y quiénes buscan la sabiduría? Nosotros, los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos dioses, no vemos las cosas tales como son. Nosotros los hombres vemos las cosas de manera borrosa e incomprensible. Y de ahí la necesidad del dios Hermes, ¿no? Quien nos traduce, ¿no? O interpreta lo que los dioses tienen para decirnos, ¿no? Bien, más adelante, los estoicos aplicaron el método de la alegoría, ¿no? No vamos a entrar ahora a aclarar la alegoría, pero después lo vamos a hacer como una forma de interpretación, hermeneia, de los mitos, ¿no? Que a esa altura, ¿no? Los mitos habían sido interpretados ya a niveles de irracionalidad absoluta, ¿no? Es decir, recuerden ustedes los mitos griegos, ¿no? Este, que habían pasado, ¿no? Digamos así, las grandes luminarias, Platón, Aristóteles, todas sus escuelas filosóficas que habían dejado, y la tradición mítica que se venía sucediendo, ¿no? Se había convertido como es la interpretación de los mitos, ¿no? A esa altura se habían convertido en cualquier cosa, digamos, ¿no? Es decir, y hacía falta un método para interpretar lo más correctamente posible. De ahí que aplicaran los estoicos el método de la alegoría, ¿no? Esto es en la antigüedad muy a grandes pasos, ¿no? Muy a grandes pasos. Pero para que se entienda cómo va surgiendo digamos, esta corriente llamada hermenéutica, que para algunos autores, la hermenéutica actual, tal como se la entiende, no echan mano a esta historia. Pero nosotros sí, ¿no? Y me parece que es conveniente hacer un poco de historia de la hermenéutica para ver sus raíces y entenderla mejor. Vamos a ver en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media estuvo ligada a la tradición, como ustedes saben, judeo-cristiana, ¿no? La interpretación básicamente se ajustó a la necesidad de estas dos cosas. Primero, interpretar las profecías del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento con la venida de Cristo, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, a San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona, que plantea un método para la interpretación correcta de las Escrituras. Como vemos acá en esta etapa de la hermenéutica, es una hermenéutica prescriptiva, es decir, prescriben métodos, ¿no? Para interpretar. En segundo lugar, dar reglas para interpretar los textos sagrados y así diferenciar
por un lado, la materialidad de las escrituras, o sea, la interpretación literal, y por otro lado, su aspecto inmaterial o espiritual, ¿no? Es decir, ya antes de la patrística, ¿no? De la Alta Edad Media, Filón de Alejandría había hecho esta distinción entre interpretación espiritual de las Sagradas Escrituras y la interpretación material, ¿no? Y otro aspecto a considerar es que la hermenéutica medieval estuvo ligada a la lógica aristotélica, ¿no? Podríamos decir que en ese aspecto aristotélico, la hermenéutica, ¿no? Es como un desprendimiento del órgano aristotélico, es decir, de la lógica aristotélica, ¿no? Fíjense ustedes entonces que todo el medioevo estuvo ligada a esta tradición, ¿no? Hasta la venida de la reforma luterana, ¿no? Vamos a tener, Lutero también hizo grandes transformaciones a este concepto de la hermenéutica y la interpretación literal de los textos, por ejemplo, ¿no? Y cuando vamos entrando a la modernidad, cuando hablamos de modernidad, ustedes ya lo saben, ya lo vimos en las unidades anteriores, es el período, ¿no? Que abarca desde el rompimiento de la tradición medieval, ¿no? Desde los siglos XVI, XVII sobre todo, XVIII, y hasta fines del siglo XIX empezamos una era contemporánea, ¿no? Esas son las divisiones arbitrarias, clásicas, pero es lo que tenemos, ¿no? Pues bien, en la modernidad, o entrando a la modernidad, podríamos decir, ¿no? Y el que va a introducir ya el concepto o el término hermenéutica como un concepto claro y definido, digamos así, es este señor llamado Johannes Danhauer, ¿no? Entonces, el término hermenéutica como una ciencia, fíjense ustedes que ya aparece ya como una ciencia, para la interpretación aparecerá de la mano de este pensador luterano, que les dije, Johann Danhauer, ¿no? Para este pensador, la hermenéutica generalis, ¿no? Es un instrumento que le sirve a la lógica para discernir los pasajes oscuros de los textos que no ofrecen una interpretación unánime. Es decir, las ambigüedades que presenta el texto no pueden remediarse con la lógica, sino con otra disciplina que sea capaz de esclarecer la plurivocidad del significado. Es decir, la hermenéutica como disciplina científica debe ser capaz de traducir todo discurso ilógico en un discurso lógico. Incluso los pasajes que incluyen elementos retóricos, por ejemplo, la metáfora o poesía, deben traducirse en proposiciones que enuncien el sentido verdadero o falso del pasaje en cuestión. Esto está citado en un artículo que está en internet, lo pueden buscar, de Leandro Castillo, ¿no? Bien, entonces está clara, digamos así, la posición de Danhauer, ¿no? Es un instrumento, es una ciencia, ¿no? Para eh, distinguir, ¿no? O traducir, digamos así, en un lenguaje entendible, lógico, ¿no? Algo que parece oscuro, algo ilógico, ¿no? Y acá habla de una palabra importante que es pluriposidad del significado, ¿no? Es decir, y acá les menciono nada más que hay una hermenéutica que a mí me interesa mucho actualmente, que es la hermenéutica analógica, que emplea la analogía, ¿no? Que está en el medio de dos posibles interpretaciones. Por un lado, la univocidad de la interpretación, es decir, hay un solo modo de entender tal cosa, o es como una visión dogmática, ¿no? Y el otro extremo es la plurivocidad del significado, es decir, cualquiera puede tener cualquier significado, ¿no? Es decir, es una visión subjetivista del significado. Hay tanto significado como personas haya. Entonces, es otro extremo. Es típico, por ejemplo, de este posmodernismo que vivimos, ¿no? Cada uno tiene una interpretación y es válida porque es suya, ¿no? Ah, y ahora, ¿qué pasa con el objeto de interpretar? Ah, no importa, ¿no? En cambio, la hermenéutica analógica se para en el medio y dice,
hay un rango de interpretaciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, lo vamos a ver más adelante, pero nos quedamos todavía en la modernidad, ¿no? Podemos citar a Dan Howard. Hay muchos otros, ¿no? Que nos estamos pasando, pero dada la brevedad de este video, es conveniente que por lo menos con esto nos podamos quedar, ¿no? Otros referentes de la hermenéutica de la modernidad, digamos, o sí, del fin de la modernidad, digamos, ¿no? Que han sido referentes de la hermenéutica que no podemos pasar por alto y que tampoco lo vamos a tratar acá, es este señor Friedrich Schleiermacher, que fue también eh, un luterano, ¿no? Que viene de esa corriente luterana, donde acá encontré una imagen, ¿no? Que en internet también que lo pueden buscar, y un breve texto que dice: la comunicación es posible por el contexto común. Para evaluar la interpretación de un texto no se puede prescindir del lector, que se acerca activamente a ese texto aportando su propia formación, ¿no? Este, Acá vamos a ir a un tema muy interesante que después lo vamos a tratar cuando veamos la hermenéutica más actual, ¿no? Y por otro lado tenemos a Wilhelm Dilthey, ¿no? Que es otro eh, pensador importante que reivindica la hermenéutica, ¿no? Muy criticado por un lado, ¿no? Por su concepto de hermenéutica, pero es el que, como vimos el debate entre explicar y comprender, ¿se acuerdan aquella vez, ¿no? A fines del siglo XIX, este señor es uno de los que participó con sus distinciones activamente en esta discusión, ¿no? Bien, entonces, Schleiermacher y Dilthey también, ¿no? Como referentes de la hermenéutica, ya a fines del siglo, uno a mediados del siglo XIX, como es el Schleiermacher, y otro casi a fines del XIX, ¿no? En el siglo XX, hoy en día, la hermenéutica es una de las corrientes principales del pensamiento filosófico, ¿no? Eh, es decir, hay muchas corrientes filosóficas, ¿no? Tenemos la corriente analítica filosófica, la corriente fenomenológica, existencial, ¿no? Y tenemos la hermenéutica, que a mi juicio es una de las más, hoy en día, la que más nos tiene para decir, ¿no? A mi juicio. No es la única, obviamente. Y esto se debe gracias a los trabajos de un pensador llamado Hans Georg Gadamer, ¿no? Lo tenemos acá, como lo pueden ver acá, que fue un discípulo de Heidegger quien le abrió la puerta a la hermenéutica. Heidegger hace una hermenéutica también, obviamente, ¿no? Retrotrayéndose a Dilthey, ¿no? Por ejemplo, es un autor muy importante de la hermenéutica, pero hace una hermenéutica de la facticidad, Heidegger. Pero ¿quién va a relacionar la interpretación a los textos y le va a dar un estatus de hermenéutica filosófica? Va a ser Gadamer, ¿no? Y otros también, importantes hermeneutas que podríamos nombrar, es a Paul Ricoeur, ¿no? Bien, en la actualidad tenemos a estos pensadores que actualmente viven y que son unos referentes de la corriente hermenéutica, como es el pensador canadiense Jean Grondin y el filósofo mexicano, ¿no? Mauricio Beuchot. Y hay muchos otros. Acá en Argentina hay una corriente muy importante hermenéutica, pero lo mencionamos estos dos para tener una referencia actual de la hermenéutica. Hace rato le hacía mención a la hermenéutica analógica, ¿no? Bueno, Mauricio Beuchot es uno de los pensadores actuales que hacen referencia y ha trabajado la hermenéutica analógica. Jean Grondin es un pensador que es muy interesante, que equipara la hermenéutica a la metafísica, pero no a una metafísica, sino a la actitud metafísica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el aporte que hace la hermenéutica al pensamiento en general es que la hermenéutica es un arte de la interpretación y es una ciencia, de ciencia y arte de la interpretación. ¿Qué se interpreta?
Bueno, se interpreta para Gadamer, por ejemplo, la interpretación es la interpretación de textos, ¿no? Este, en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo en la historia, por ejemplo, cuando un historiador, ¿no?, interpreta textos de la antigüedad, la hermenéutica es una herramienta que le puede valer mucho para situar el texto y el contexto de quien enuncia un hecho histórico, ¿no? Eh, pero además, ¿no?, Grondin en esto, si no lo interpreto mal, por ejemplo, también va a ir un poco más allá, que interpretar es interpretar no solamente textos, sino también otras cuestiones, ¿no? Y ese es el punto en donde vamos a ver qué es lo que toman los sociólogos del siglo XX, o por qué toman a la hermenéutica los sociólogos, o la sociología del siglo XX, no todas, obviamente que algunas, a la hermenéutica, porque también se pueden interpretar otras cuestiones, no solamente textuales, ¿no? Se pueden interpretar acciones humanas, ¿no? Recuerden ustedes a Max Weber, por ejemplo, ¿no? este, acciones que tengan sentido, ¿no? Y también se pueden interpretar símbolos, ¿no? En la cultura es, digamos así, la semiótica, ¿no? Es el arte de interpretar los símbolos culturales, ¿no? Y las producciones simbólicas, ¿no?, culturales. Entonces, esa, esa línea que nos aporta la hermenéutica va a ser lo que las ciencias sociales van a introducir de algún modo con sus reservas a su propio ámbito, ¿no?, de trabajo. Entonces, ¿qué aportes realiza la hermenéutica a las ciencias sociales en la construcción del conocimiento? Bueno, ahora hemos visto así a muy grandes rasgos lo que es la hermenéutica y la historia de la hermenéutica. Pero este aporte que realiza la hermenéutica lo vamos a ver en un próximo video, ¿no?, que les voy a dejar la semana que viene. Entonces, nos vemos y desde ya muchas gracias y a leer los textos que estamos trabajando, ¿no? Este, y bueno, nos vemos. Que sigan bien.